El tema de esta predicación, las pruebas y la fe. Las pruebas y la fe. Por los últimos meses Dios ha venido ministrando a la iglesia en cuanto al tema de la fe y lo importante que fue en aquellos hombres y mujeres que abrazaron con convicción las cosas de Dios. Regularmente le comparto a la iglesia esto: la vida cristiana no es un juego, es el mejor lugar para nuestras vidas. Conocer de Dios en Cristo Jesús es aquello que nos puede pasar lo mejor en esta tierra. Y esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver a un hombre en particular que siempre que lo leo me inspira y me ministra su testimonio en la Biblia. En el libro de Hebreos encontramos de hombres y mujeres, los cuales dice que tuvieron que enfrentar muchas pruebas, vituperios, dice el texto 36, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados. Y el versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, y esto nos habla de la manera como estos hombres vivieron en su tiempo, abrazaron con convicción la fe. Fe, según la Biblia, es confiar en las promesas de Dios. Eso es fe. Y esas promesas van a ayudarnos a caminar en esta tierra delante de los hombres, glorificando a nuestro Dios a través de nuestro andar. Dice la Biblia que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y la pregunta que surge aquí es: ¿qué no recibieron ellos? ¿Lo que ellos pidieron? Por ejemplo, Abraham, ¿qué le pidió a Dios? Un hijo. ¿Se lo dio? Sí, se lo dio. Entonces, cuando dice la Biblia que no recibieron lo prometido, hace referencia a presenciar la resurrección de Jesucristo, porque muchos de ellos sí recibieron lo que Dios les prometió a ellos. Algunos otros no, pero entre ellos Abraham, Dios le cumplió lo que le prometió a Abraham. Y esta mañana vamos a ver, dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y esta mañana vamos a ver, con la ayuda de Dios, a un hombre que, aunque su nombre no está en este capítulo 11, nos deja a cada uno de nosotros una grandísima enseñanza, y es Job. Vamos a ir a Job capítulo 1, versículo 13. Job capítulo 1, versículo 13. La fe y las pruebas. Alguien dijo que la mayor parte de nuestro tiempo en esta tierra la pasamos en pruebas y dificultades. Son muy pocos los tiempos que tenemos de alegría y felicidad. Regularmente vivimos casi siempre metidos o viviendo experiencias desagradables. Por cierto, Job significa perseguido. ¿Qué significa Job? Y mire que si persiguieron a Job, las pruebas fueron muchas, ¿verdad? Job significa perseguido. Vamos a leer el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Es decir, dice Job capítulo 1, versículo 13, que fue un día común y corriente. ¿Sabe que nadie está preparado para enfrentar adversidades? Si esta mañana tienes adversidades en tu vida, tienes dificultades de cualquier índole, déjame decirte que las dificultades, las tribulaciones y las pruebas, desde la perspectiva de Dios, son momentos en los cuales somos llamados a crecer y a depender más de Dios. Todas las cosas a los que aman a Dios ayudan, cooperan, ¿para qué? Para bien. Es decir, los problemas van a ayudarnos a crecer. Las diferencias tienen propósitos desde la perspectiva de Dios para que maduremos. Pero nunca estamos preparados realmente para enfrentar pruebas y dificultades. Dice que fue un día común y corriente cuando llegó en ese momento a la vida de Job un acontecimiento. Me encontré algo que escribió un hombre de Dios, Alexander Carson, y él dijo lo siguiente en cuanto al tema de Job, capítulo 1, versículo 13. En el libro de Job vemos cómo la providencia de Dios
permite el sufrimiento en la vida de uno de sus siervos más honrados, para probar su fe, ejercitar su paciencia, humillar su orgullo y confiar en su propia justicia, para aumentar el temor a su Creador. Vemos la manifestación del poder de Dios cuando le guarda de caer, dice este hombre, cuando comenta este capítulo 1 de Job. También dice este hombre, Alexander Carson, en cuanto a Job capítulo 1, versículo 13 en adelante, que aquí aprendemos que los sufrimientos que Dios envía y decreta sobre su pueblo obedecen a sabios y buenos propósitos. Interesante. Esto es muy importante. Porque regularmente cuando las cosas van bien no cuesta seguir a Dios, ¿cierto? Pero cuando viene la adversidad, es ahí donde Dios nos llama a crecer y a madurar. También concluye este comentario, y que no los dejará bajo estos sufrimientos, sino que quebrantará en ese lugar el orgullo. Y es así como la Biblia esta mañana quiere mostrarnos a nosotros que la fe es muy importante en los momentos de adversidad. Vamos a ir a una cita antes de abordar completamente Job 1:13, Romanos 15:4. Como nota, Santiago, la carta de Santiago es la única epístola en el Nuevo Testamento que menciona a Job. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué dice, hermanos? Se escribieron. Es decir, lo que esta mañana vamos a ver en la Biblia tiene un propósito. No solamente informarnos de lo que pasó, sino que Dios quiere que aprendamos algo de esa enseñanza. Esta mañana usted vino a este lugar con el deseo de que Dios le hablara, y así es. Pero la Biblia dice que todo lo que aconteció en el pasado tiene un propósito, y es enseñarnos. Dice el versículo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermanos? Y es ahí donde Dios quiere esta mañana que crezcamos. En medio de las adversidades que vivimos en esta tierra, hay esperanza para aquellos que hemos creído a Dios en Cristo Jesús. Somos un pueblo de esperanza, que no estamos solos, que enfrentamos las pruebas y las adversidades confiando en las promesas de un Dios vivo. Y eso es muy importante esta mañana que Dios quiere mostrarnos. Ya le mencioné que Job significa ¿qué? Perseguido. Ahora sí, con esa breve introducción vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Un día como cualquiera. Un día cuando nunca imagina que venga una prueba, llegó la prueba a la vida de Job. Y es así como Dios quiere que esta mañana seamos conscientes de esto. Si tu vida hoy está en paz y no tienes problemas, dale a Dios gracias porque tienes esa vida. Pero en cualquier momento puede llegar a tu vida una prueba de la cual no estés inclusive preparado. Esta mañana Dios quiere despertar nuestras conciencias, porque en cualquier momento puede tocar una enfermedad, una situación la cual nos lleve a experimentar el lugar más difícil en esta tierra. Un día como cualquiera. Todos nos levantamos en la mañana con el deseo de que todas las cosas salgan bien, pero no sabemos ese día cómo va a terminar. ¿Le ha pasado que en la mañana se levanta usted muy contento con su esposo, con su esposa, con sus hijos, los despide al trabajo, a la escuela, y de repente en cuestión de horas, de minutos, las cosas cambian y nos enteramos de cosas que nos duelen y nos afligen? Un día como cualquiera, dice Job 1:13. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hombre hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Encontramos en este pasaje dos acontecimientos. Uno
Job por parte de la naturaleza y otro por parte de las personas. Los dos afligieron a Job. Dice el versículo 14 que estaban arando los bueyes, las asnas, y llegaron los sabeos. Circunstancias de algo, de personas que llegaron y atentaron contra las cosas de Job. Pero el versículo 16 dice que cayó fuego de Dios y nos habla de las cosas sobrenaturales, las cuales vinieron y afligieron a Job. Ahora, aquí hay un punto muy importante. En este pasaje que hemos leído, aprendemos de que comienza Job a experimentar la pérdida de las propiedades, de las cosas materiales. Dijo un comentarista que alrededor de 7,000 corderos, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. De repente lo perdió todo. Todo. Job, todo lo que había alcanzado en ese momento, de repente algo vino a su vida y se quedó sin nada. Lo afligió. Y es ahí donde Dios quiere mostrarnos algo muy importante. Si tú colocas tu esperanza en las cosas materiales, son inestables, son inciertas. Cuando el hombre comienza a poner su esperanza en aquellas cosas, las cuales son efímeras, puedes perderlas en cualquier momento. Puede venir algo y puede afligirte. Ahora, tampoco vayamos al extremo y digamos, bueno, entonces no trabajo y no consigo nada. No. Tampoco vayamos al otro extremo. Lo que Dios quiere es que tengamos un equilibrio. Lo más importante para tu vida debe de ser la vida espiritual, la comunión con Dios y con su palabra, por encima de las cosas materiales. Lucas capítulo 12, versículo 15. Deja un apartado, ahí vamos a regresar. Lucas capítulo 12, versículo 15. Todo lo perdió Job. Lo que había almacenado en su vida, lo que había hecho materialmente, llegó un momento que la tragedia vino a su vida y se quedó sin nada. Eso duele, claro que duele. Es el esfuerzo de todos los años de trabajo. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia es el deseo de tener más cosas, más trabajo, más ropa, más zapatos, más tiempo. Hay gente un poquito más piadosa. Yo quiero más tiempo para mí, Dios. Mucho tiempo lo dedico para ti, quiero algo para mí. Jesús les dice, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es un mensaje muy profundo. Usted no vino a esta tierra solamente para trabajar y trabajar y trabajar. Tampoco usted vino a esta tierra solamente a disfrutar y a tener placer. Usted vino a esta tierra con un propósito, y es conocer al Creador a través de Jesucristo. Hay gente que piensa que a esta tierra venimos solamente a trabajar y dedicamos todo nuestro esfuerzo a eso, y desviamos nuestra mirada, descuidamos nuestra vida espiritual. No consiste la vida en esta tierra solo con las cosas materiales. ¿Sabe que hay gente que no tiene tiempo para Dios? Está muy ocupado en sus cosas, no tiene tiempo para orar, mucho menos para leer la Biblia, y de vez en cuando asiste a la iglesia. Y Jesús dice por qué ese mensaje en el texto 16 de Lucas 12. Y también les refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ponga atención, no habla de un discípulo, habla de un hombre que está confiando solamente en las cosas materiales. No dice si era moralmente bueno o malo, no lo dice. Lo que sí dice es que es un hombre que estaba muy ocupado en querer tener siempre más. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Un hombre que estaba muy preocupado, confiaba mucho en las cosas materiales.
La avaricia representa a este hombre, como muchos en la actualidad. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. A este hombre de la parábola no le importaban las cosas espirituales. Le bastaba solamente con adquirir y tener. Versículo 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Usted, cuando vino a esta tierra, no trajo nada, y nada se llevará. Y cuando usted esté delante de su Creador, tampoco le va a preguntar cuántos títulos tenía, ni a qué se dedicaba. Tampoco Dios va a preguntarle cuántas casas tenías y cuántos negocios tenía. Lo que Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste con las cosas que te di? Con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Todos vamos a entregar cuentas a nuestro Creador. Por eso esta mañana Dios levanta su voz para recordarte: la vida del hombre en esta tierra no consiste en la abundancia de los bienes que tienes. Tenemos que entender eso. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Concluye el 21: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Vamos a regresar a Job capítulo 1. Perdió las posesiones materiales, las propiedades, y comenzamos a un Job que comienza a experimentar momentos difíciles. Versículo 17: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para dar la noticia. Continúa con la pérdida de los bienes materiales. Versículo 18: entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para dar la noticia. ¿Cómo usted recibiría una noticia así? Yo estoy seguro que usted ama a sus hijos. Para usted sus hijos representan lo más importante, ¿cierto? Y seguramente Job en ese momento fue herido en la parte más profunda de su ser. Porque las cosas materiales se pueden recuperar, pero los hijos, ¿y qué de los hijos? Le tocó la parte más sensible que puede tocarle a un ser humano. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿está preparado para enfrentar una situación donde sus hijos estén involucrados? ¿Estamos realmente preparados? Porque lo que leímos nos habla de que perdió sus hijos, lo más preciado. Y pudo renegar Job, pero no lo hizo. La que renegó fue la esposa. Quiere decir que entonces para la esposa de Job, los hijos estaban por encima de Dios. Voy a hacerle una pregunta a usted, y sea honesto con usted misma o con usted misma. ¿Dios está en el primer lugar o sus hijos? Porque déjeme decirle que Dios no comparte con nadie ni con nada el primer lugar. Muchas veces no crecemos porque ponemos a los hijos por encima de Dios. Tenga cuidado. Esta mañana Dios nos llama a que tengamos cuidado. Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Si tus hijos son un pretexto o una razón para que tú hagas lo que estás haciendo fuera de la voluntad de Dios, mucho cuidado. No tenga Dios que mostrarte en una prueba lo importante que debe ser Él en tu vida. Ahora, tampoco dejemos a los hijos a la deriva. Tenemos una responsabilidad. Es un equilibrio en nuestra vida espiritual. Encontramos entonces de que comienza a perder la familia 7 hijos y 3 hijas. De golpe. Se acabaron los sueños. ¿Usted por qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Para el bien de sus hijos. Pero si sus hijos ocupan el lugar de Dios, mucho cuidado.
Dios tiene que estar en primer lugar en su vida. Hay padres que dicen, es que estoy cansado porque le dediqué tiempo a mis hijos. Y no lees la Biblia, y no oras, y no buscas de Dios. Pero con los hijos sí. Encontramos entonces que los 7 hijos y las 3 hijas, en ese momento llegó una prueba muy fuerte a la vida de Job. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Obviamente Job era un ser humano como usted y yo, sensible. Tuvo que expresar ese momento que él estaba viviendo. En el tiempo de Job, rasgar las vestiduras era una expresión de mucho dolor y de luto. Dice el texto que rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esos son modismos del tiempo de Job. Pero lo importante aquí, al final del texto, me ayuda a leer qué dice. ¿Hice qué? Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y esto nos habla de un hombre temeroso, que en las pruebas no renegó, sino que reconoció y buscó a Dios. Y ahí viene la enseñanza. Cuando más grande venga a ti la prueba, debe de haber en ti una actitud de buscar a Dios y no renegar, ni tampoco responsabilizar a Dios de las cosas. Este hombre en su momento difícil buscó a Dios. Nos habla que fue un hombre que tenía temor por su Creador. Adoró a Dios. Esa palabra adorar nos habla de reconocer la soberanía de Dios. Ahora yo le hago una pregunta a usted y pensemos en esto. A todos nos gustan las cosas buenas que Dios nos da, ¿verdad? A todos nos gusta que en la vida nos vaya muy bien. ¿A quién le gustan los malos momentos o las pruebas? A nadie. Pero ¿sabe qué? Son parte de la vida. Cristianos y no cristianos vivimos enfermedades, tenemos pruebas con los hijos, nos quedamos sin trabajo y no alcanza el dinero de vez en cuando. A todos nos pasa eso. Pero encontramos de que este hombre Job adoró. Y vea lo que dice el versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Me ayuda a leer? Son palabras profundas que regularmente en los funerales escuchamos, pero son palabras profundas de un hombre que tuvo temor y que en la adversidad más grande de su vida confió en las promesas de Dios. Si Dios se llevó a mi hijo, él sabía por qué se lo llevó y no voy a pelear contra su voluntad. Si Dios trajo una prueba tan difícil a mí, no pelearé con mi Creador porque Él en su momento, Él sabe hacer y por qué lo está haciendo. Tenga en cuenta eso, hermanos, y no se lo olvide en el momento que tenga usted una prueba. Esto es profundo. ¿Sabe por qué? Porque Job nos enseña que no solamente es seguir a Dios cuando las cosas van bien, que confiar en Dios no es cuando todo nos va muy bien, también en la adversidad. Y aunque tengamos un dolor profundo en la prueba, tenemos que caminar con Dios porque Él no se equivoca. Es un nivel de fe más alto. Porque el capítulo 2 nos habla que vino Satanás y le dijo a Dios de que Job no renegaba porque tenía todo de parte de Dios. No, nos enseña de que aun cuando no tengamos nada tenemos que buscar a Dios. Y desnudo volveré allá. Y esto nos recuerda a Dios hoy en esta mañana, hermanos. No trajo nada a esta tierra y tampoco se llevará nada de aquí. Lo único que usted tiene en esta tierra es la oportunidad de enseñarle a sus hijos a caminar con Dios. Los consejos, las experiencias. Cultivemos una vida espiritual de temor y reverencia a Dios en nuestros hijos. No te llevarás nada. Lo único que nos llevamos de aquí es el tiempo, las experiencias que compartimos con los hermanos, con los hijos. Dedícale tiempo a tus hijos con las cosas de Dios. Nada te vas a llevar. Y al final reconoce Job de que Dios debe de ser bendito por encima de las circunstancias. Versículo 22. En todo esto no pecó
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No responsabilizó a Dios del mal momento que estaba viviendo. Mucha gente en su ignorancia, y aún cristianos, a Dios responsabilizan. ¿Por qué a mí, Dios? Si yo te busco. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene que llegar a una cama para reconocer que Dios es importante en su vida? Hace 20 días fuimos a un hospital a visitar a un enfermo. Y cuando estábamos ministrando a esta persona en el hospital, me decía estas palabras: pastor, tuve que llegar a un hospital, a una cama para aprender a darle a Dios gracias porque me puedo levantar en la mañana y puedo caminar. Tuve que llegar a una cama de un hospital para aprender y darle a Dios gracias que levantarme por mí mismo es una bendición. ¿Usted es consciente de que esta mañana usted pudo levantarse por sí mismo, caminar, hacer sus actividades? Y eso es gracias a Dios. No es de que usted lo merezca. Y mucha gente tiene que llegar a un hospital también para reconocer de que necesitamos darle tiempo a Dios. Porque allí en la cama no tienes opciones. Ahí estás. Job no responsabilizó a Dios del momento que estaba viviendo. Capítulo 2 de Job. Encontramos que las pruebas continúan en la vida de Job. Pero antes que vayamos a Job 2, quiero que me acompañe a Eclesiastés 5, versículo 10. Eclesiastés 5, versículo 10 en adelante. Salomón nos habla también de lo importante que es aprender a reconocer la soberanía de Dios. Dice Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿También es esto qué? Vanidad. Es decir, pensar que el dinero te va a hacer feliz es una pérdida de tiempo. No lo es. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir. ¿Qué dice? Y esto es muy cierto. Entre más tienes más problemas. Cuidas para que no te quiten lo que tienes. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Qué significa? Que los padres trabajan con mucho esfuerzo para conseguir algo. Cuando los padres mueren, los hijos no valoran lo que a los padres les costó las cosas. ¿Lo ha visto? Despilfarran los hijos lo que con tanto sacrificio los padres construyeron en sus días. Es lo que dice Salomón. Pero el texto que quiero compartir es el 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esa es la realidad de cada uno en esta tierra. Nada nos llevaremos. Por eso es importante que usted busque de Dios, que cada día de culto haga un esfuerzo para que venga y su Creador le ministre de lo importante que es nuestro andar en esta tierra. Pongamos cada cosa en su lugar, y lo más importante debe de ser Dios en nuestro andar en esta tierra. Ahora sí vamos a ir a Job capítulo 2. Job 2:1. Ahora aquí viene una prueba espiritual para Job, muy fuerte. Aún no acaban las pruebas. Alguien dijo que a Job le vino todas las pruebas de su vida en un solo momento. Nunca vienen solas. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por allá. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Habla de un hombre con mucho temor, con un carácter buscando a su Dios.
y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aún con las pruebas de los hijos y de cosas materiales, Job mantenía su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, es decir, no había nada malo que Job hubiera hecho para que enfrentara lo que estaba enfrentando. Llegó una prueba a su vida. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y esto nos habla que entonces vendría a la vida de Job una prueba donde tocaría su salud. Además del dolor de perder a los hijos, ahora comenzaría a experimentar un deterioro físico en su vida. Y le hago yo una pregunta a usted, hermano. ¿Está preparado usted para enfrentar una enfermedad en su vida? ¿Qué haría si llegara a su vida una prueba de esas? ¿Cómo la enfrentaríamos? Porque a partir de este momento Job comienza a experimentar un deterioro en su vida física. Dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Terrible la prueba de Job. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Qué prueba tan difícil para este hombre. Si usted ha sufrido, no es comparado con lo que le pasó a este hombre en su momento. Lo perseguían las pruebas y las adversidades. Ahora la salud comienza a deteriorarse. Versículo 9, entonces le dijo su mujer, la única persona cerca de él donde podía encontrar un consuelo era su esposa. Y yo regularmente le comento esto a la iglesia. La esposa es el clavo o la clave. La clave para que el esposo pueda encontrar esa ayuda idónea. O el clavo para que nunca haga nada en su vida. Pero cada mujer decide. Job esperó encontrar consuelo en su esposa. Y dice el texto 9, entonces le dijo su mujer, fíjese lo que le dijo, aún retienes tu integridad. ¿Y qué le dice? ¿Qué palabras de esta mujer? No esperas encontrar ese tipo de apoyo en tu esposa. Lo que nos habla de este matrimonio es que los dos no buscaban a Dios con la misma convicción. Los dos no estaban seguros de confiar en Dios. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos este compromiso con nuestro Dios. Dios desea de esta iglesia que hayan matrimonios fuertes, matrimonios sólidos. Hermanos, iglesia de Dios, matrimonios sólidos no es obra de magia. Hay que trabajar todos los días. Todos los días. Los hogares hay que estar construyendo, animándonos, buscando de Dios. Porque puede que cuando llegue el momento a tu prueba como familia, no vean los dos con los mismos ojos la situación. Lo que nos enseña el versículo 9 es que la mujer de Job no miró la prueba como la miró Job. Job, cuando vino a la prueba a su vida, él se postró y adoró. La mujer no. Maldice a Dios y muérete. No tenía más esperanza Job que su esposa. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Lo que Job le dijo, mujer, solamente hablas por hablar. No has pensado ni siquiera lo que estás diciendo. Y esto nos enseña algo. Antes de hablar, pensemos muy bien lo que vamos a decir. Muchas veces herimos a otros con nuestras palabras y otras veces a Dios lo involucramos cuando no debe de ser así. Concluye el texto que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos.
Y es una buena pregunta. A nadie le gusta recibirlo mal, pero Job nos enseña que solamente a Dios hay que buscarlo cuando están bien las cosas. Y que no vamos a recibir las pruebas, las adversidades. Un hombre y una mujer de fe, lo que tenga que enfrentar en la vida, le da a Dios gracias. Porque detrás de esa prueba o ese buen momento hay un Dios que quiere mostrarnos su grandeza y su misericordia. En esta tierra, aprendamos a caminar con Dios en los buenos momentos y también en donde no son tan buenos los momentos. Busquemos a Dios. Tengamos confianza en sus promesas. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 32, 39. Deuteronomio, capítulo 32, 39. ¿Usted me alcanza? Ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Mira lo que dice aquí la palabra, esto es muy profundo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. ¿Quién está hablando? Dios. Es decir, las dos cosas vienen de parte de Dios, con un propósito de que el hombre se acerque a Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tanto una cosa como la otra viene de Dios. Por eso es que Job nos dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y encontramos a un hombre que aún en la adversidad y en la prueba reconoció que Dios podía ayudarlo y que no era responsable Dios de lo que estaba viviendo. No pecó. Aun cuando esta mujer, la esposa, no lo respetó ni tampoco lo consoló, él buscó a Dios. Busquemos a Dios en todo momento, que Él nos guardará y que Él nos sostendrá. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a 1 de Pedro 2:20. Si son castigados por hacer el mal y no hay por qué, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Qué dice, hermanos? Delante de Dios. Lo que Pedro está diciendo es de que muchas veces vamos a recibir castigo porque nos portamos mal. Pero si hacemos lo bueno y aún así enfrentamos pruebas y luchas, a Dios le agrada que sus hijos en la adversidad glorifiquen su vida o su nombre a través de su testimonio. Si viviendo una vida recta y piadosa vas a enfrentar críticas, vive para Dios y caminemos para Dios. Caminemos en el Señor. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Que dando un buen testimonio y tengamos que enfrentar críticas, a Dios le agrada delante de Él. Vamos a ir concluyendo. Segundo a los Corintios 12:7. Y ahí concluimos. Tenemos que reconocer, Segunda de Corintios 12:7 al 9, un pasaje donde nos habla que Pablo vivía un momento difícil, llegó la aflicción al cuerpo también, nadie está exento, aún los pastores podemos enfermar y podemos morir de una enfermedad. Pero Pablo dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una prueba, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, en algún momento de la vida de Pablo hubo orgullo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Pablo buscó a Dios y le pidió: Señor, quítame esto. Y Dios le contestó y le dijo
y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: si Cristo está conmigo en mis aflicciones, yo caminaré confiado en Dios. Lo más importante en nuestro andar en esta tierra es que Cristo esté con nosotros, hermanos. No hay vida más sola aquella que enfrenta las pruebas sin Dios y sin esperanza. Cualquier prueba que venga a tu vida es mejor con Cristo que sin Cristo. Y otra vez Dios toca tu corazón esta mañana. Si en tu corazón no está Cristo Jesús, hay para ti esperanza. Esta vida está llena de sinsabores y momentos desagradables. Quien nos da consuelo y esperanza, como a Job, es Cristo Jesús. Vayamos a Él y Él descansemos.